Dios te bendiga, qué bueno que nos estás acompañando hoy en un video diferente, una predicación diferente. Tuvimos un problema el domingo en la iglesia, no quedó grabada la predicación, pero bueno, yo sé que hay alguna gente que nos acompaña, algunos hermanos que no pudieron ir a la iglesia, algunos que nos acompañan, que tienen sus congregaciones, pero igual después nos acompañan también de lejos. Así que vamos a tener esta predicación también de vuelta, pero de una manera distinta. Así que gracias por visitarnos, te invitamos a que le puedas dar like, que puedas compartir, todas esas cosas. Si sos de Las Piedras y no estás conectado a una iglesia, por favor te invitamos a que puedas acercarte, que nos escribas por algún lado, por las redes. Queremos estar en contacto contigo. Y bueno, vamos a meternos de lleno en lo que es la predicación de este domingo pasado, pero que ahora la voy a hacer en este formato un poco distinto, ya que no nos quedó la grabación del domingo. Como habíamos dicho, la predicación del domingo anterior fue la parte A. Es un pasaje, un discurso de Jesús que viene hablando de, bueno, señales de cosas que iban a pasar relacionadas a la destrucción del templo, pero quizá también nos va a hablar de algo más, nos va a hablar también de su segunda venida, así que muchas cosas a las cuales tenemos que estar atentos. Y sería ideal que si no viste el mensaje anterior, puedas tomarte el tiempo y comenzar por ahí, porque va a ayudar a que muchas de estas cosas encajen. Así que creo que realmente puede ser bueno para vos, para que lo puedas hacer desde ese entonces. Pero un pequeño resumen, desde el versículo 5 al versículo 24, ¿qué es lo que Jesús y los discípulos están hablando? Bueno, los discípulos estaban ahí admirando las murallas del templo, estaban admirando el lugar tremendo ahí en el que estaban. Y Jesús le dice, bueno, miren, no se asombren tanto, que dentro de un tiempo no va a quedar piedra sobre piedra de este lugar. Entonces los discípulos, asombradísimos, dicen, bueno, pero ¿cómo que no? ¿Cuándo va a pasar esto y qué señales? Son las dos preguntas, las dos grandes preguntas que le plantea a los discípulos. ¿Cuándo va a pasar y qué señales vamos a tener? Entonces vemos que Jesús eh, les dice, va diciendo varias cosas, ¿no? Primero les da una exhortación a no dejarse engañar, no sean engañados. ¿Por qué cosas podían ser engañados ellos? Bueno, por dos cosas. Por personas que dijeran ser el Mesías, por otras personas que vinieran a querer tomar ese lugar de Jesús, pero en realidad, como sabemos que los judíos esperaban a Mesías políticos, gente que viniera a liberarlos del imperio opresor de los romanos, y gente que dijera que el final estaba cerca o que el tiempo del fin estaba cerca. Esas cosas no tenían que confiarlas, no tenían que dejarse engañar por eso. Interesante, ya hay varias cosas de esas que estuvimos hablando, cómo se aplican a nosotros hoy en día, pero bueno, lo dejo para que vayas a ver la prédica anterior. Y también hablándonos bueno, de señales antes del fin. Estaban las guerras, los desastres naturales, el hambre, como algunas de esas cosas claves, y cosas que, como vimos, bueno, han pasado a lo largo de toda la historia, pero bueno, que se intensificaron previo a esa destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Pero antes de que pasara todo esto, les dice, antes de esto, iban a experimentar una gran persecución, iban a ser atribulados en gran manera, y en ese periodo de tiempo algunos iban a morir, pero otros no. Y es interesante porque tanto los que iban a morir como los que no, dijo que los iba a cuidar y que no se preocuparan. Y estuvimos viendo también cómo Dios prometía esa ayuda para ayudarlos a perseverar hasta el final, a serles fieles a Dios hasta el final. También un llamado para nosotros y algo que nosotros debemos orar y desear para que Dios nos ayude a poder perseverar hasta el final. Después dice, bueno, el fin. ¿Cómo sabrán que el fin llega? Dice, bueno, cuando vean que Jerusalén está rodeada de ejércitos, ahí se complica la cosa. Entonces, es interesante porque les da instrucciones de supervivencia. Le dice, cuando vean que está rodeada de ejércitos, ustedes huyan de la ciudad. Y también les dice que iba a haber mucha muerte y que esos iban a ser los días de retribución de parte de Dios para Jerusalén, días de juicio, lo que en muchos lugares y profecías del Antiguo Testamento se refiere como el día del Señor grande y temible, o bueno, depende cómo las versiones lo vayan ahí traduciendo, mencionadas en Joel 2, en Miqueas 3, en Jeremías 6. Y ahora, ¿cuáles iban a ser las consecuencias luego de este fin? Y estuvimos hablando cómo este fin para Jesús era el fin
también del templo, del sistema sacrificial, sin duda un periodo final importante, un antes y un después para el pueblo judío. Obviamente siguen existiendo, pero definitivamente habiendo perdido la tierra, habiendo sido esparcidos por todo el mundo, ya han pasado 2000 años y esa situación no se ha revertido, aunque ahora existe la nación de Israel. Pero bueno, no tienen control tampoco sobre Jerusalén. Dios puso por la corrupción y la rebeldía en contra de él, por el mismo pecado del pueblo judío de haber matado al Hijo de Dios, al Mesías que le fue enviado. Como parte también de ese juicio es que, bueno, ya está todo el sistema religioso de ellos, el sistema sacrificial se cortó y no lo iban a poder volver a implementar, porque ahora el único sacrificio jamás necesitado, tanto para gentiles como para judíos, fue Jesús, y ya está, y no se necesita absolutamente más nada que eso. Entonces, bueno, también estábamos hablando de eso. Y como consecuencias vendría mucha muerte. Vimos cómo Josefo, un historiador ahí judío, también estimaba que más de 1.000.000 de muertos hubo ahí en ese periodo, y también los que sobrevivieron, unas casi 100.000 personas, fueron llevados también a Roma, y bueno, y el resto también fueron esparcidos por todas partes, y cómo Jerusalén, a partir de ese entonces, dijo Jesús, sería pisoteada, hollada, o que es pisoteada, dominada por otras naciones, hasta que termine el tiempo de los gentiles. Y este resumen es importantísimo para saber cómo enganchar con el pasaje con el que continuamos hoy. O sea que está hablando que vendría la destrucción de Jerusalén. Jerusalén sería dominada, controlada, pisoteada por las naciones o por los gentiles, hasta que termine el tiempo de los gentiles. ¿Y cuál es este tiempo de los gentiles? Bueno, es el tiempo para Jesús también en el cual justamente las puertas del reino de Dios, las puertas de la salvación, se abrieron de par en par también para todos los gentiles. Todo aquel que crea en el nombre de Jesús será salvo, y como el Evangelio, a partir de ahí lo vemos en el libro de los Hechos, fue llevado a todas las naciones, a todo el imperio romano, de diferentes maneras, y ahí comienza este tiempo de los gentiles en el cual Dios es paciente. Dice Pedro que Dios no retrasa su promesa de volver, sino que es paciente para que nos podamos arrepentir, y nos da esa idea de que ese tiempo también de los gentiles, este periodo de gracia, como nos referimos muchas veces, va a tener un fin, y ese fin es cuando Cristo vuelva para juzgar a las naciones y para buscar a su iglesia. Y ahí es que vemos la conexión con lo que sigue en este pasaje, que nos da toda la impresión justamente de que deja de hablar ahora de la destrucción del templo y habla de la segunda venida de Cristo, porque es lo que va a pasar cuando justamente el tiempo de los gentiles se haya terminado. Entonces, vamos a leer el pasaje y después vamos a ir analizándolo ahí de a poquito. Mirá lo que dice, versículo 25 de Lucas 21. A ver si... bueno, esto es un poco lo que habíamos visto. Y déjame ver, a ver si... Bueno, te lo leo acá. Dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra salvación o vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así que también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Y enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo, y estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Bueno, si sentís que no entendiste mucho, no estás solo. Es un pasaje muy difícil de entender y tenemos que entrar a hablar de este pasaje, primero que nada, con mucha humildad. Con mucha humildad por el reconocer de que muchísima gente mucho más inteligente que yo, mucho más inteligente que vos, y con todos los recursos de tiempo y de libros y de conocimiento, muchos teólogos tremendamente sinceros no se ponen de acuerdo en cómo entender este pasaje y otros similares. Recordemos que este es un pasaje paralelo al de Mateo 24 y al de Marcos capítulo 13. En cada uno de esos los autores agregan o quitan algunas cosas de todo lo que dijo Jesús, pero cada uno, por ejemplo, el de Mateo es el más extenso, y bueno, hay cosas así. Y no hay un consenso seguro exactamente de a qué se refiere cada una de estas cosas y en qué tiempo. Entonces, básicamente, para que entendamos cómo acercarnos con humildad y por qué hay tantas posturas sobre esto, se discuten dos tipos de cosas. Lo primero que se discute es el tiempo, o sea, la parte temporal, en qué momento sucede cada una de las cosas de las que Jesús está hablando. Como vimos en la predicación anterior, por eso nos detuvimos en el versículo 24, hasta el versículo 24 es bastante más claro que está hablando de la destrucción de Jerusalén. De nuevo, dentro de estas otras posturas, algunos entienden que además de la destrucción de Jerusalén, también está hablando, es la destrucción de Jerusalén fue como una sombra de algo similar que vendría cerca de la segunda venida de Cristo o el fin del mundo, y que algunas de esas cosas se van a repetir. Pero en este pasaje del 25 en adelante realmente es más complejo y más difícil saber exactamente. Entonces, una de las cosas que lo hace difícil es el tiempo. ¿Qué ya pasó? ¿Qué está pasando y qué estará por pasar? Y la segunda categoría de cosas que hace difícil interpretar esto es, bueno, de las cosas que habla Jesús, cuáles cosas son literalmente así como lo dice y cuáles son dichas en un lenguaje un poco más metafórico o apocalíptico. Esa palabra que nos hace pensar obviamente en el libro de Apocalipsis, pero lo que significa es, bueno, hay un tipo de literatura apocalíptica que no aparece solamente en Apocalipsis, sino también en Daniel y en algunos otros libros, con sueños y con visiones sobre el futuro, y se usan un montón de imágenes muy particulares, de metáforas o de, bueno, eso, de imágenes. Y es difícil saber, bueno, cuáles cosas es así, tal cual Jesús lo dijo, y cuáles, quizás está utilizando simbolismos de algunas cosas. Y en esto tenemos que, está bien estudiarlo, intentar llegar a conclusiones, pero entender de que no necesariamente nosotros vamos a tener la palabra final en cuanto a eso. Así que mucho de lo que voy a decir viene con esa aclaración. Lo bueno para nosotros es que la aplicación práctica de este pasaje es clara. La aplicación práctica de este pasaje es clara, y porque lo vamos a ver repetido en varias partes. Y Jesús quiere, frente a estas cosas, frente a estos tiempos, frente a estas señales, para sus discípulos y también para nosotros, que estemos preparados, que estemos alertas, que no nos durmamos en los laureles, que nuestra forma de vivir sea conforme al llamado que hemos recibido, como dice Pablo en una de sus cartas, ¿no? Vivan conforme al llamado, ahí en Efesios 4. Pero también Cristo diciéndoles, miren, ustedes son mis discípulos, van a ser, o sea, los apóstoles que iban a seguir con la tarea, con la gran comisión. Estén alertas porque este día de juicio se les puede venir encima y que no los agarre mal parados. Y de la misma manera de nosotros, Dios va a poner un fin a todo esto. Va a haber una segunda venida. Y nosotros tenemos que estar alertas y tenemos que estar preparados. Así que eso es importante, que independientemente de los detalles de la interpretación de las cuestiones escatológicas, el mensaje es claro. Nosotros, la iglesia, debe estar alerta y preparado y viviendo dignamente del llamado que hemos recibido como iglesia. Así que de a poquito nos vamos a meter ahí. Bien, ahora, versículo 25 entonces, donde comienza. Cuando empieza a hablar de señales en el sol, en la luna, las estrellas,
Y vamos a ver qué puede ser eso ahora, pero ¿cuándo? ¿Cuándo van a ocurrir estas señales? Me parece que acá Jesús comienza a hablar sí de su segunda venida, porque en el versículo 24, viste que dice, va a estar Jerusalén pisoteada, hollada, controlada, hasta que termine el tiempo de los gentiles, que dijimos que eso es este periodo de gracia en el cual la iglesia está creciendo, se está predicando el evangelio y la gente se convierte. Y eso va a tener su fin cuando Cristo vuelva. Entonces, y ahí dice, entonces verán señales en el cielo, cuando esté terminando ese tiempo de los gentiles. O sea que por eso entendemos que ahora estos próximos versículos, creo que no hasta el final, pero eso lo vemos después, va a estar hablando de la segunda venida de Cristo. Bien, ¿qué es esto de señales en el cielo, en la tierra, el sol, la luna, todas esas cosas? Bueno, acá tenemos que reajustar un poco nuestro cerebro, nuestra cabeza moderna, acá del siglo XXI, e intentar ponernos un poco en la mentalidad, en la cabeza de Jesús, pero también a quien él estaba hablando, a judíos, la cultura, como ellos habían crecido leyendo justamente estas literaturas apocalípticas, como en el libro de Daniel, o muchas profecías en el libro de los profetas. Y también imágenes en las que la forma en la que ellos estaban acostumbrados a hablar de cosas como el cielo, la tierra y los astros, las estrellas, la luna y todo lo demás. Así que vamos a ver varios pasajes para que veamos, quiero que veamos cómo en realidad Jesús a lo que se está refiriendo con estas señales. Bien, acá estaba buscando el punto acá, ¿no? Cómo en realidad ellos tenían esta concepción de que ellos sabían que todo había sido creado por Dios, pero que el sol, la luna y las estrellas eran señales, eran cosas que simbolizaban también poderes espirituales que regían en el mundo espiritual y que también tenían, bueno, influencia sobre el mundo espiritual, lo que Pablo, lo vamos a ver en unos pasajes más adelante, se refiere como los poderes, los principados y las potestades también del mundo invisible, y cómo a lo largo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay algunos paralelismos entre cómo se veían o se pensaba de esos poderes y cosas como el sol, la luna y las estrellas. Vamos a ver algunos ejemplos acá por ejemplo, en Isaías 13, versículo 9 al 11. Dice, he aquí, el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira. O, como Jesús lo dijo ahí en Lucas, los días de retribución, ¿no? Bueno, viene para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Un gran juicio. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Entonces, de nuevo, este solo pasaje no te va a convencer, pero hay varios. Acá este pasaje está hablando específicamente de un juicio del día del Señor, del juicio que él iba a traer sobre Babilonia. Y cómo Dios hizo eso. Si bien Dios levantó también a Babilonia para traer su juicio sobre Israel, después Dios dijo que él también iba a castigar a Babilonia por todas sus maldades y toda su rebeldía, y cómo fue un imperio que no reconoció a Dios y todo lo demás, ¿no? Y iba a traer un día de Jehová grande y temible para traer su juicio sobre ellos. Bueno, y empieza a decir, empieza a hablar de estas señales, ¿no? De los cielos, es muy similar a lo que está diciendo Jesús de ese tiempo también futuro. Bueno, no son cosas que se sepa o que nadie haya registrado después, ni siquiera en la Biblia, de que hayan pasado de esa manera. Pero en el 11 hace también ese paralelismo o mezcla estas señales en los astros, en el sol, la luna y las estrellas, con el castigo a los impíos, a la iniquidad, a la arrogancia de los soberbios, a la altivez de los fuertes, y empieza a establecer ahí un paralelismo. Mismo, no está acá en estos pasajes, pero desde Génesis 1, Dios describe cómo Él puso al sol para gobernar
sobre el día y a la luna sobre la noche. Y pareciera algo poético nada más para nosotros que simplemente pensamos en la luna como una gran roca ahí en el espacio orbitando la Tierra y el Sol como una gran pelota de gas que está constantemente haciendo fisión nuclear para darnos calor y luz. Pero era la concepción que ellos tenían, de que Dios los colocó ahí para gobernar, para reinar sobre el día y sobre la noche, entendiendo también de que detrás de eso había también poderes espirituales. Mira, algunos pasajes más. En Job, mira qué interesante. Esta es la parte de Job en la que Dios le dice, en la que Dios finalmente viene a hablar con Job y le contesta todos sus reclamos de por qué estaba sufriendo. Y es muy, muy conocida este pasaje, ¿no? Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le dice Dios a Job. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? De nuevo, ¿no? ¿Quién le sacó las medidas a la tierra? ¿O sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Mirá qué interesante, dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Está caracterizando las estrellas como alabando a Dios, y en la siguiente línea está hablando de la alegría y el gozo de los hijos de Dios. Ahora, hijo de Dios no está hablando de los que se convirtieron, creyeron en Jesús y van a la iglesia. Está hablando de seres espirituales, porque acá esta es una descripción del momento de la creación antes de que Dios creara al hombre, de que Dios creara a Adán y Eva. En otras partes de la Biblia se refiere a los hijos de Dios como estos seres espirituales que después nosotros a veces nos referimos a ellos como ángeles, o ángeles, demonios, todo lo más, pero hay otras categorías también que, como decía después en el Nuevo Testamento se nos da algunas descripciones un poco más, nombres más claros, o en Daniel también hay un relato muy extraño para nosotros de un ángel que venía a Daniel a apoyarlo y dice que fue retrasado porque estuvo luchando contra el principado ahí de Babilonia y un montón de cosas bastante extrañas, pero denotando de que están estos seres ahí espirituales, ¿no? Después en el Isaías 14, 11 al 15, mira qué tremendo esto, dice, tu poder y tu fuerza fueron enterrados contigo, en tu palacio ha cesado el sonido del arpa, ahora los gusanos son tu sábana y las lombrices tu manta. Bueno, está hablando de alguien que está muerto. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Pasaje extraño, pero ¿te suena a que alguien te haya enseñado antes este pasaje? Este es uno de los pasajes que se usa, que se nos cuenta para contarnos del origen de Satanás, la rebelión de Satanás. De acá es que se conoce ese nombre de lucero de la mañana de Satanás, que después el nombre es el Lucifer, con el cual se refiere a Satanás. No está en la Biblia, pero eso viene de esto del lucero de la mañana. Bueno, viene ahí de cómo se traduce eso al latín y un derivado de eso. Bueno, de ahí sacamos Lucifer, aunque estrictamente no está en la Biblia. Está dando una descripción de Satanás y de su rebelión y de cómo él quería ser mayor a Dios. Pero al mismo tiempo está hablando en el contexto, si nosotros lo vemos, está hablando de un rey de Babilonia. Entonces, ¿está hablando de Satanás o está hablando de un rey de Babilonia? Sí. Parte de esta concepción, y viste también cómo menciona los cielos, las estrellas y un montón de cosas, ¿no? Parte de esta concepción judía era que había un paralelismo entre estos poderes que tenían un gobierno territorial, y de nuevo hay que tener cuidado con eso, porque hoy en día en algunos movimientos y teologías se ha llevado a extremos muy malos de cosas que la Biblia no enseña, pero sí hay indicios de esto en la Biblia, de cosas que apenas podemos llegar a conocer algo,
en el cual sí, había poderes creados por Dios a cuales Él le delegó esos gobierno o poder autoridad sobre ciertas zonas, y que eso correspondía, su influencia correspondía con gobernantes de la tierra. Y ese es uno de los ejemplos. A ver, alguno más. A ver, que lo perdí por acá. Muy bien, mirá. Isaías 24, el 21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. De nuevo, hay un paralelismo ahí. Jehová va a castigar al ejército de los cielos y a los reyes de la tierra en la tierra. Y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en la mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna, mirá qué interesante, dice: la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reina en el monte de Sión y en Jerusalén, delante de sus ancianos, y delante de sus ancianos sea glorioso. ¿Viste qué interesante? Está hablando del castigo de Dios sobre los seres espirituales, sobre los gobernantes de la tierra, y lo mezcla con la vergüenza de la luna y la confusión del sol. Muy, muy interesante esa relación que sigue habiendo, ¿no? Y de nuevo, acá algunos ejemplos en el Nuevo Testamento de cómo Pablo lo expresa. Está hablando de la salvación, está hablando de la cruz, y dice: a vosotros, Colosenses 2, 13 al 15, estando muertos en sus pecados en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, acá nos habla de principados y potestades. Son estos seres espirituales que, bueno, similares, pero no son demonios, son aparentemente una jerarquía más importante o algo así. Y eso fue una realidad, algo que pasó en el momento de la crucifixión y de la muerte de Jesús. Eso no fue visto por nadie, pero fue algo que no fue visto en el mundo visible, pero Pablo dice que en el mundo invisible sucedió que fueron expuestos, fueron humillados y fueron derrotados con la muerte en la cruz. Eso es tremendo. Y mira este próximo pasaje de 1 Corintios que también nos deja ahí de cara. 1 Corintios 2, 6 al 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Estos príncipes de este siglo son esos principados espirituales. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Nuevamente, habla de estos principados, estos poderes espirituales, y dice que ellos no habían entendido el plan de Dios, porque dice: si lo hubieran entendido, lo que iba a pasar en la muerte en la cruz, ellos no hubieran llevado a Cristo a la cruz, no lo hubieran crucificado. Y eso es tremendo. Está diciendo de que estos poderes espirituales no tenían ni idea del efecto que la cruz iba a tener. Pensaban que realmente estaban, al matar a Cristo, y de nuevo, ¿quién mató a Cristo? ¿Los judíos, los romanos o los seres espirituales? Sí. La respuesta es sí, porque hay un paralelismo constante entre la influencia de estos poderes espirituales sobre los gobiernos humanos y terrenales. Dice: pero si ellos hubieran sabido el efecto que iba a traer esto, no se hubiera podido hacer. Esto es lo que teológicamente se conoce como el Christus Victor, que es una de las cosas que pasó en la cruz, de cómo Dios venció también sobre los poderes espirituales en la cruz. Así que bueno, es una de las varias cosas ahí que sucede. Y de nuevo, ¿por qué todo esto? Primero, fue bastante largo y te mostré varios pasajes porque sé que es algo nuevo para mucha gente. Y de nuevo, mucha gente pensando en las señales ante el fin está esperando ver una luna roja, que la vemos una o dos veces al año. Siempre se ve, pero bueno, cuando aparezca alguna luna rara o pase algo con el sol, un eclipse o algo, ya andamos pensando que son señales del fin. Y en realidad no. Y segundo, porque en el mismo pasaje de Lucas habla de estas señales en el sol, la luna y las estrellas. Y en el versículo 26 dice: porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y ahí nos muestra la relación.
Nos dice que estas señales en la del sol, la luna y las estrellas tiene que ver con las potencias de los cielos siendo conmovidas, siendo sacudidas. O sea que ahí hay una relación bien clara. Esas potencias de los cielos se refiere a estos principados y estas potestades. En fin, fue bastante largo eso, pero era para que se entendiera un poco el argumento y la lógica. Ahora sí, acá viene una de las partes más claras. Dice entonces, después que pase esto de que los poderes de los cielos van a ser sacudidos, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. No tenemos tiempo ahora, pero que mencione que Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre y habla de que vendrá en una nube. Está completamente ligado a la visión de Daniel capítulo 7. Lo hemos explicado en casi todas las veces que Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, hemos explicado de dónde viene eso y la visión que tuvo Daniel en Daniel 7, donde se ve a uno como un Hijo del Hombre que asciende en una nube también, junto al trono de Dios, y todo un montón de cosas que son muy significativas con lo que pasó con la muerte y la resurrección de Cristo, y también con su venida. Pero bueno, no hay tiempo para eso. 3 cosas importantísimas sobre este versículo. Verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. Verán, la venida, la segunda venida de Jesús va a ser algo visible, tangible, va a ser en persona. No va a ser una cuestión ahí meramente espiritual. Cristo va a volver y va a ser evidente, va a ser algo que va a marcar un nuevo antes y un después. Por lo tanto es algo que no se nos va a poder decir, uy, no, ya vino. Mucha de esta gente que le quiere poner fecha o le ha puesto fecha en el pasado, ¿no? a la venida de Cristo, y obviamente se equivocan, en vez de reconocer, uy, no, me equivoqué, hice todo mal, a veces vuelven a calcular y dijeron que se equivocaron con la calculadora y le dan una nueva fecha. Pero cuando ya es obvio que no, que se equivocaron, lo que terminan haciendo es decir, no, en realidad Cristo sí vino la fecha que yo dije, pero vino en un sentido espiritual. Y eso es cualquier cosa. Cristo va a venir en persona, va a ser visto por todos, va a ser algo que realmente va a marcar un antes y un después. Lo segundo, dice que va a venir en poder. En poder. Va a ser una venida muy distinta a la primera venida. La primera venida, Cristo vino humillado, vino humilde, vino en forma de siervo, como un bebé, vino siendo vulnerable. Su segunda venida va a ser muy distinta. En Apocalipsis se describe la segunda venida de Cristo viniendo en un caballo blanco, como un símbolo también de guerra, que fuego salen de sus ojos y una espada de su palabra, una espada sale de su boca, hablando de lo cortante de su palabra y del juicio que él va a traer. Entonces, eso para quien está lejos de Dios tiene que ser un recordatorio de tengo que ponerme a cuentas con Dios, tengo que reconciliarme con Dios, tengo que estar alerta, tengo que estar atento, porque no puedo desperdiciar el tiempo, porque Cristo puede volver y eso, y ahí me voy a quedar ya sin oportunidades de arrepentirme. Entonces eso tiene que ser un gran llamado para nosotros de buscar profundamente a Dios y de analizar nuestra vida, en qué cosas yo me tengo que reconciliar con Él, a qué cosas tengo que pedirle perdón, en qué cosas tengo que buscar su gracia por medio de la fe, para poder estar a cuentas con Dios antes de su venida. Y dice que vendrá en poder, pero también vendrá en gloria. Y la gloria nos habla de su hermosura, la gloria nos habla de su belleza, nos habla de su valor. Y eso es algo que a los que estamos seguros de que somos hijos de Dios, estamos seguros que hemos sido perdonados por Él, nos tiene que dar un gran gozo. Jesús vino hablando de todo el terrible sufrimiento que iba a haber en esos tiempos, la gran persecución que iba a haber, cómo iban a sufrir, cómo algunos iban a morir. Y qué genial saber que la segunda venida de Cristo vendrá con gran gloria, con hermosura para todos aquellos que son hijos de Dios. Es algo que de verdad no nos va a sostener. Y es algo que nos tiene que alentar también. Entonces, bueno, versículo 28. Acá no se preocupen que vamos a empezar a avanzar un poquito más. Cuando esas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. Acá tenemos el primer pedido de estar alerta, de estar atentos. Cuando estas cosas pasen, dice, ustedes estén erguidos y levanten su cabeza. Levantar la cabeza es esa señal de estar atentos. Porque vuestra redención está cerca. Bueno, acá entra una de esas cosas bien cuestionables, bien que puede haber muchas opiniones y está bien.
yo les presento a ustedes mi opinión personal es de que a partir del versículo 28 Jesús vuelve a hablar de las señales y vuelve a hablar del tiempo de la destrucción del templo y de Jerusalén. ¿Por qué? Porque bueno, Jesús saltó a hablarnos de su segunda venida, porque habló cuando termine el tiempo de los gentiles, pero suceden varias cosas. A ver si lo tengo por acá. Lo primero es que él menciona que la redención está cerca, en el versículo 28. Bueno, la redención está cerca no tiene tanto sentido si eso va a suceder después de que Jesús haya vuelto. La redención final es cuando Jesús ya vino del todo y ahí ya está, ya no hay más nada que esperar. Jesús ya regresó. Entonces no hay que esperar una nueva redención. Ahora también nos viene, bueno, le dice a ellos que ellos tenían que estar ahí erguidos, preparados. Y lo otro es que también en el versículo 32, que viene más adelante, pero tiene que ver con esto, vuelve a repetir que estas cosas van a pasar antes de que esta generación termine, o que no va a pasar esa generación hasta que esas cosas se cumplan. Algo que Jesús también lo dice en Mateo 24 y en Marcos 13. Entonces, y varias de estas cosas que dice vuelven a aparecer que tienen que ver más con la destrucción del templo que con su segunda venida. Pero de nuevo, si hay cosas de estas que pueden ser discutibles y no hay problemas con eso, ¿no? Entonces, vemos ahí en el versículo 29 al 31, dice, también les dijo una parábola, mirad a la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Entonces, varias cosas acá. Básicamente la parábola o la imagen de la higuera está para decir, bueno, hay cosas que suceden que nos cuentan que dentro de poco van a suceder otras. Está diciendo, bueno, los brotes significa que dentro de un tiempo viene el verano. Y bueno, de la misma manera, algunas de estas cosas les indican de que el reino de Dios está cerca. Entonces, ¿significa que el reino de Dios está cerca? ¿Habla eso de la segunda venida de Cristo? Bueno, yo creo que no, nuevamente, creo que se está refiriendo a un acercamiento al reino de Dios en el que estamos viviendo ahora. Ese reino que está, pero todavía no, que sin duda en la segunda venida de Cristo lo vamos a experimentar de una manera completa. ¿Por qué? Porque esta expresión de que el reino de Dios está cerca o está cercano o se ha acercado es lo que Jesús mismo predicaba cuando él estaba vivo. Mientras él predicaba, al venir Jesús a la tierra, al comenzar en su ministerio, él ya desde ese momento comenzó a predicar que el reino de los cielos estaba cerca. Cuando él hablaba, y él nunca se refirió al reino de Dios estando cerca como a su segunda venida o como al establecimiento completo de su reino luego de su segunda venida y del juicio final y todas esas cosas. Siempre el referirse a que el reino de Dios está cerca se refería a ya el dominio o el reino que ya estaba en la tierra de parte de todos sus hijos o de todos sus seguidores que ya se dejaban ser gobernados por Jesús como rey. Y como nosotros somos de una manera muy real, ya pertenecemos al reino de Dios, un reino de Dios que está cerca de este mundo, que está cerca de la gente y el cual se está expandiendo y al cual nuevas personas llegan a ser parte de ese reino, y como nosotros también somos desafiados a acercar el reino de Dios a la gente. Bueno, de nuevo, puede haber cosas que alguna gente pueda encontrar y llegar a tener otras teorías, otras formas de interpretarlo, y está bien, como dijimos. ¿Qué es lo que Jesús quiere que vos y yo pensemos de este pasaje? Es que frente a ciertas señales o frente a ciertas situaciones o cosas son recordatorios, son llamados de atención para que vos y yo estemos preparados para su venida, estemos preparados para llevar adelante también la tarea y el llamado que hemos recibido como parte como miembros del reino de Dios, como súbditos suyos en el reino de Dios. Y por eso en el versículo
32 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hay muchas razones por las cuales, ya lo hablamos también la vez pasada, en la cual entendemos de que esta generación no se está refiriendo a un tiempo indeterminado, un tiempo indeterminado de tiempo, como a veces se usa para hablar de este siglo, que no son 100 años, sino es esta época. Cuando Jesús dice esta generación, se refiere a esta generación, a lo que ellos estaban ahí vivos en ese momento. Entonces eso también es algo interesante para tener en cuenta ahí. Y mira, algo que leí también de un comentarista, que de nuevo, esto ya es como probablemente no, pero interesante. Jesús dice: miren a la higuera, los brotes, y que el verano está cerca. Pero menciona también al resto de los árboles, pero hace un énfasis ahí en la higuera. El momento en el cual, en ese lugar del mundo en el cual la higuera comienza a dar sus brotes, es justamente por ahí, por el mes de abril. Y eso anuncia la llegada del verano. Y vimos la vez pasada que cuando comenzó el asedio de Jerusalén, en abril, justo en el entorno de la fiesta de la Pascua, y cuando cayó la ciudad y el templo, terminaron de caer en el verano, en el mes de septiembre. De nuevo, puede ser una casualidad, pero te lo dejo ahí como una perlita de algo más que creo que suma por lo menos un grano de arena a esta interpretación. Pero mira qué interesante después cuando Jesús dice en el versículo 32 y 33, dice: de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y ahí es que aparece este versículo tan conocido de: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, de nuevo, siempre está perfecto la interpretación que le damos siempre de que la palabra de Dios es confiable y verdadera. La palabra de Dios es confiable y verdadera. Podemos confiar en sus promesas. Podemos confiar en lo que Dios nos dice. Pero también nos deja otras lecciones, otros recordatorios. Primero es que nos dice que el cielo y la tierra van a pasar. Para ellos, algo que parecía tan inamovible como el templo, algo que parecía que ahora había sido construido para ser algo eterno, iba a pasar. La ciudad de Israel iba a pasar. En la segunda venida de Cristo, todo va a pasar. Y Dios va a establecer cielos nuevos y tierra nueva. Y eso es de tremenda esperanza para nosotros, para los creyentes, para los hijos de Dios. Saber que algo que para ese momento, para ellos, el templo y Jerusalén eran tan reales como el sufrimiento que ellos estaban soportando. Y así de reales que eran, es que Dios le dice: bueno, el cielo y la tierra va a pasar, tu sufrimiento también va a pasar, pero mis promesas no pasan, mi palabra, mi presencia no pasa y permanece. Y lo otro también es que vimos ya estas cuestiones también espirituales que se movían en los cielos y en la tierra, los poderes del cielo y los poderes en la tierra. Y eso también iba a pasar. Por eso esta parte final, ¿no? Su palabra está por encima de esos poderes celestiales y de los poderes en la tierra. Los que, dicho sea de paso, le estaban causando tanto sufrimiento a la iglesia y a los seguidores de Jesús. Le causaron después en esos años. Y esas cosas todas iban a pasar. Pero Cristo y su palabra iba a permanecer para siempre. Es nuestra base segura y nuestro firmamento y lo que nos sostiene y lo que nos anima a permanecer fieles y firmes y estar alertas. De que, como vimos el domingo pasado, Cristo nos da todo lo que necesitamos para permanecer firmes. Él nos llama a permanecer firmes y nos dice: yo les voy a dar la palabra que necesitan para responder en ese momento. Vimos el domingo pasado. Él es el que, como dicen Filipenses, Él nos pide que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Y en el siguiente versículo nos dice: porque Él es quien les da a ustedes tanto el querer como el hacer. Dios nos pide permanecer hasta el final y Él es quien nos sostiene hasta el final. Y eso es una verdad maravillosa. Si vos podés tomar este desafío de permanecer fiel a Dios hasta el final, sabiendo y confiando en que Él te va a dar su gracia día a día, porque su palabra permanece, su poder permanece, sus promesas permanecen, y Él te va a dar todo lo que vos necesitas, todo el poder de su Espíritu para permanecer hasta el final, va a ser algo maravilloso, va a ser algo que te va a dar la fuerza para levantarte cada mañana sin importar la adversidad y el sufrimiento y las dificultades que estés atravesando, porque todo podrá pasar y te podrá pasar hasta por arriba, pero su palabra no va a pasar, y podemos descansar
en esa hermosa verdad del reino de Dios. Bueno, vamos a ir redondeando ya, que van 44 minutos. Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen. De nuevo, una nueva advertencia. Miren, preocúpense. Tengan cuidado con esto. Miren también por vosotros mismos. Y mira, este es el objetivo de cualquier profecía para el futuro. El objetivo de Apocalipsis, de Daniel, de todas esas visiones, el objetivo de toda la escatología, que es el estudio de los eventos futuros. No es satisfacer nuestra curiosidad, y por eso tenemos que estar tranquilos cuando pueda haber diferentes interpretaciones de esto, porque el objetivo no es saber a ver quién acierta más cosas sobre el fin del mundo, sino es que viendo el panorama y conociendo la justicia de Dios y conociendo que la palabra de Dios permanece para siempre y conociendo que Dios va a traer su juicio sobre los malvados, que Dios va a traer su gloria para sus hijos, que nosotros podamos mirar hacia adentro y cuidarnos a nosotros ahora y poder ser llenos de esperanza también ahora por lo que vendrá. Entonces dice, teniendo estas cosas en consideración, miren también por ustedes mismos que sus corazones no se carguen, que sus corazones no se distraigan, no se carguen de glotonería, de embriaguez y los afanes de la vida. Está hablando bien cosas claves de cuando nosotros perdemos, quitamos la mirada de las cosas eternas y nos enfocamos en las cosas de esta tierra, de este mundo. No quites tu mirada de lo eterno, sino que busca el reino de Dios y su justicia. No te distraigas por cosas que simplemente te quitan de la misión que Dios nos ha dado, que le ha dado a la iglesia. Enfócate en el reino de Dios y su justicia. Que eso va a ser lo que va a dar provecho en el cielo nuevo y la tierra nueva y en la eternidad junto con Cristo. Entonces no se carguen de glotonería, de embriaguez, o sea, y de los afanes de esta vida. También relacionado a esos tres tipos de pecados, ¿no? Los pecados, los placeres de la vista, de la carne y la vanagloria de la vida, como lo describe también ahí la palabra de Dios, ¿no? Y dice, y que no sea cosa que venga de repente sobre ustedes aquel día. Nuevamente, discutible, aquel día, ¿está hablando de la destrucción del templo o está hablando de la segunda venida? Quizá esta es una de esas cosas donde quizá como en otras palabras o en otras profecías, quizá haya un doble cumplimiento, quizás se esté refiriendo a las dos cosas. Pero ¿cuál es el objetivo? Para vos y para mí acá en el 2020 tenemos que estar alerta y tenemos que mirarnos a nosotros mismos, cómo estamos viviendo. Nos estamos dejando distraer por los afanes de la vida, nos estamos embriagando con diferentes cosas, puede ser con alcohol, pero nos estamos embriagando con las redes sociales, nos estamos embriagando con actividades que nos quitan tanto tiempo que dejan de ser hobbies y comienzan a ser realmente distracciones de lo importante de la vida. Nos estamos dejando llevar por glotonerías, que, sin duda la comida, pero otras cosas también con las cuales nosotros nos distraemos constantemente. Mantengámonos alertas y atentos, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habiten sobre la faz de toda la tierra. Bueno, este puede ser uno de los argumentos para los que piensan que está hablando de la segunda venida, porque va a ser algo que va a afectar toda la tierra, o como algunos piensan también puede estar usando un lenguaje apocalíptico, algo puede estar simplemente hablando en una hipérbole, de que sea para toda la tierra, ¿no? Pero la cuestión es, ese momento, ese día de juicio va a venir. Velad pues, versículo 36, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bueno, y ahí nuevamente, velar entonces para que orar, para poder serle fiel, Y bueno, ahora también por la hora no quiero detenerme mucho en esto, en qué puede significar esto de ser tenido dignos de escapar de ese sufrimiento. De nuevo, si le estaba hablando a los discípulos de que ellos pudieran escapar de esa persecución, si está hablando de una persecución futura antes de la venida de Cristo, y bueno, y ahí hay muchas teorías, ¿no? De esa supuesta tribulación antes de la venida de Cristo, si la iglesia va a ser parte de eso, si va a ser arrebatada antes o después. Hay otros pasajes que tratan más con esos temas y no es lo que está hablando acá directamente, solamente que al mencionarlo, sin duda que a uno se empieza a acordar de otros pasajes, ¿no? Y Jesús
nos deja con ese desafío. El principal desafío ahí también en ese versículo es, vamos a vivir de una manera dignamente, de luego pararnos delante del Hijo del Hombre, delante de Jesús. Estamos viviendo una manera en la cual vivamos dignamente para eso. Busquemos a Dios, estemos alertas, arrepintámonos, busquémoslo a Él. De verdad Dios quiere transformar nuestra vida. Dios quiere que nosotros vivamos conforme al llamado que hemos recibido. Quiere que ocupemos nuestro lugar en su iglesia para obedecerle, para amarle, para cumplir con la gran comisión. Y para eso nosotros tenemos que estar alertas y no nos tenemos que dormir y no nos tenemos que dejar distraer, sino que tenemos que tener nuestros ojos puestos en lo eterno y esperar con ansias esa venida de Cristo. Y saber que va a haber momentos difíciles, pero que nada de eso puede meterse en el camino de nuestra fidelidad y nuestra permanencia y permanecer. Porque Él nos pide que permanezcamos, pero al mismo tiempo nos promete su fuerza y nos promete su gracia para sostenernos aún en los peores momentos y así poder permanecer. Así que bueno, te dejo este desafío. Estate alerta, estate atento, mirá a vos mismo y en la forma en la que estás viviendo, desafíate a poner tu vista en las cosas eternas, porque Cristo volverá. Y más allá de los detalles de este pasaje, lo que es seguro es que cuando Él vuelva nos va a querer, Él quiere encontrarnos alertas y amándolo, y amando al prójimo y sirviendo y haciendo lo correcto y con nuestros ojos puestos en lo eterno. Así que bueno, que Dios te bendiga. Muchas gracias por este tiempo, por este largo estudio, esta larga predicación de hoy, que es como la regrabación del mensaje del domingo, y que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos.